Entonces estamos grabando el seminario sobre la clase de micrófonos y grabación. Y antes de empezar, si hay alguna duda, alguna consulta, antes que vayamos viendo ya los temas de la clase propiamente tal. ¿No? Ok. Nope. Entonces, comencemos. Bueno, esta es la clase, como dije y he dicho las veces anteriores. Obviamente que la idea es que yo no voy a repetir toda la clase, voy a ir viendo los temas principales. Y esta es la oportunidad que tenemos para discutir, para conversar, para profundizar principalmente. Voy a cerrar acá las ventanas que tengo de otros programas. Ah, profe, yo tengo una duda. Ya, un momentito. Cuénteme, ¿qué duda tiene? ¿Todos los textos van a entrar en la prueba? Es una buena pregunta. Sí, eso lo íbamos a hablar un poquito más adelante. Los textos que van a entrar en la prueba son todos los que están en esta unidad, los que hemos estado revisando para cada clase. Así que sí, esos son los textos que van a entrar, los que hemos visto anteriormente, el que vimos de la fuente sobre timbre, el que vimos sobre la audición, de García Moreno sobre timbre y sonido armónico, el que vimos sobre la audición de De la Fuente, el que vimos sobre acústica musical de De la Fuente, el que vamos a ver hoy día de Bartlett, y el manual del grabador, que va a ser el tema de la próxima clase. Esos son los textos que van a entrar. Así que ya con micrófono y grabación vamos cerrando los temas, y lo que vamos a hacer después, esto lo voy a explicar en detalle al final de la clase, es que vamos a tener la oportunidad de hacer una evaluación, digamos, vamos a tener la oportunidad de hacer un seminario final, donde van a poder ustedes también hacer consultas y vamos a poder, digamos, revisar nuevamente los temas. Pero sí, estos son los temas, los textos que entran en la prueba, los que están en la carpeta de Cibeduc. ¿Ok? Qué bueno que me lo preguntaste, porque en este caso, bueno, igual me estoy poniendo como muy corazón de abuelita, pero bueno, para no ponerle más presión, en el caso de los micrófonos, estoy acá viendo el texto. Este es el texto original de donde saqué la lectura. Me voy a concentrar principalmente en el capítulo 6, que es lo que vamos a hablar hoy día, y voy a solo hablar algunas cosas muy puntuales del capítulo 7. Así que lo que va a entrar principalmente es el capítulo 6 y algunos de los temas generales que vamos a tocar en la última parte de la clase, o sea, del seminario. ¿Ok? Esas son las lecturas que vamos a considerar para la prueba. De todos modos, está todo en Cibeduc, están todos los PDF, que son las lecturas que entran. ¿Ok? Eso. Avancemos entonces. Voy a abrir aquí el chat para tenerlo, por si hay alguna consulta a medida que vamos avanzando. Entonces, bueno, esta clase yo no voy a profundizar en todos los temas, porque usted, además, como estudiante de ingeniería, muchas cosas de las que yo voy a mencionar acá posiblemente ya las conocen superficialmente o han tenido cierta experiencia. Así que va a haber cosas en las cuales me voy a detener más y otras en las cuales me voy a detener menos. Inicialmente, los temas de la clase que se trataron fueron básicamente la idea del transductor como, digamos, como elemento básico en lo que es la ingeniería en sonido, la acústica y todo lo que tiene que ver con ondas sonoras. Hablaremos después de los tipos de micrófonos, un poquito de los patrones polares, y finalmente una introducción así general de lo que significa grabar en un sistema monofónico o lo que significa grabar en un sistema estéreo. Volvemos siempre al modelo de la sala,
hemos visto en las sesiones anteriores que nos focalizamos harto en la audición, nos focalizamos también en las fuentes sonoras, los instrumentos musicales. Hemos ido viendo los distintos elementos. Hoy día nos vamos a focalizar principalmente en la posición del auditor, pero como una cierta referencia. Y esto lo vamos a hablar bastante en la segunda parte del seminario, que es la idea de que nosotros cuando registramos el sonido tenemos nuestra referencia, y nuestra referencia es la experiencia auditiva del auditor. Por favor, silenciar los micrófonos, por favor. Gracias. Entonces, la referencia que tenemos es básicamente la experiencia auditiva del auditor. Entonces, este es el modelo de siempre. Al final vamos a profundizar un poquito más de qué es lo que pasa cuando ponemos un micrófono en una sala y los aspectos a considerar. Al principio hice una pequeña recapitulación de la vez anterior, de entender de que estas fuentes sonoras que se llaman los instrumentos musicales, que son fuentes complejas, como lo vimos la semana anterior, que tienen estas características peculiares que están dadas por las características matemáticas de sus elementos, como las cuerdas, que generan una función bastante predecible y con ciertas características matemáticas, y después las características del cuerpo del instrumento, que básicamente hace que la combinación de esto tenga una respuesta de frecuencia, en este caso, muy particular. Respuesta de frecuencia, timbre, características acústicas del sonido. Entonces, a la hora de registrar sonidos complejos como son los instrumentos musicales, tenemos que entender qué herramientas tenemos a nuestra disposición. Y el seminario, la clase que vimos, básicamente se va a focalizar un poco en eso, en tratar de ver qué herramientas nos sirven para qué propósito. Y esto es una de las cosas más importantes quizás que deberían aprender en este curso. Siempre la tecnología es una herramienta para hacer algo, ¿ok? Que la herramienta, los software no son un fin en sí mismo. Entonces, si uno no sabe bien lo que quiere hacer, lo más probable es que no elija las herramientas indicadas. Por eso es súper importante, como lo vamos a ver más adelante, tratar siempre de entender un poco cuál es el foco y el objetivo de un proyecto, y de acuerdo a esas necesidades puntuales, elegir la herramienta que en este caso serían los micrófonos a utilizar. Entonces, hablamos un poquito de lo que era registrar el sonido, esta idea de que estamos registrando una fuente sonora, queremos principalmente registrar sus características acústicas intrínsecas. Cuando hablamos de características acústicas, lo hemos estado viendo en detalle en las últimas clases, estamos hablando de la intensidad, de la frecuencia, del timbre, de la espacialidad. Esto quizás se pueden resumir en 3 elementos que van a ser como uno de los ejes en el curso, que yo le llamo el triángulo fundamental, que sería intensidad, variaciones dinámicas, lo que vimos en la forma de onda en las clases anteriores, cómo varía en términos de la intensidad del sonido, cómo varía en términos de timbre y cómo varía en términos de espacialidad. ¿Ok? Timbre ya tiene incluido el elemento de la frecuencia. ¿Ok? Entonces, intensidad, timbre, espacio. Esos son como 3 ejes súper importantes de este curso. Y cuando hablemos de herramientas de registro sonoro o de reproducción sonora, vamos a estar siempre pensando en estos 3 elementos. Intensidad, cómo se reproduce la intensidad del sonido o cómo se registra. El timbre, cómo registramos las características en términos de frecuencia, en términos de contenido espectral. Y la espacialidad, que tiene que ver cómo básicamente registramos o reproducimos el sonido en un espacio en particular. Y gran parte de la clase de hoy va a tener que ver con eso en la segunda parte. Entonces, hablamos inicialmente del tema de los transductores. ¿Qué es un transductor? Básicamente es un aparato que transforma un tipo de energía en otra. ¿Ok? En términos físicos es bastante directa. En este caso, la energía que transforma este transductor llamado micrófono son las ondas del sonido que llegan a un diafragma y a través de un proceso que vamos a ver, transforma eso en una señal eléctrica
que se puede utilizar para distintos tipos de objetivos. El transductor tiene las cualidades que la forma en la cual transforma esta señal acústica retiene justamente estos tres elementos que hablamos: la intensidad del sonido, el timbre y su espacialidad. Y eso lo vamos a ver en detalle un poquito más adelante. Está el ejemplo también del parlante, que es justamente lo opuesto. En vez de recibir ondas acústicas que transforma en una señal eléctrica o señal de audio, recibe una señal eléctrica que transforma en una señal acústica. ¿Ok? Pero eso lo van a ver después cuando hagan los cursos de caja acústica. Créanme que esto lo van a ver en muchos aspectos. Van a ver después en física también la ley de las distintas leyes que rigen la conducción eléctrica y también del electromagnetismo. Ok, ¿qué tipo de transductores son los que nos vamos a focalizar? Principalmente tenemos tres tipos: los dinámicos, los de cinta y los de condensador. Nosotros nos vamos a concentrar principalmente en micrófonos dinámicos y de condensador, que son los más utilizados en el rubro del audio y de la música. Partamos por el micrófono dinámico, y básicamente lo que tenemos es este sonido que llega al transductor y genera esta señal de audio. ¿Okay? Tenemos un diafragma conectado a una bobina. Esto significa un arreglo de cables de cobre que están anidados sobre un cilindro. Este es el corte, que es un metal, un imán en este caso. Y las ondas acústicas lo que hacen vibrar este diafragma que mueve esta bobina. ¿Okay? Y esta bobina está moviéndose sobre un campo magnético y va generando ondas, va generando señales eléctricas. ¿Okay? Entonces, cuando las ondas hacen vibrar el diafragma, se genera una corriente eléctrica. Esto lo van a ver también cuando vean la ley de Ohm, y cuando vean el electromagnetismo van a aprender todo lo que conlleva la relación entre la fuerza o el movimiento vinculado a la energía eléctrica. Y es realmente fascinante las leyes de Maxwell. Los que les gusta la física, el detalle, van a poder profundizar en esto en detalle. ¿Ok? Principalmente lo que quiero que recuerden es básicamente la idea de que tenemos movimiento de un diafragma que mueve una bobina, y eso va generando una corriente eléctrica, una señal de audio que retiene siempre, volvemos al tema, las características de intensidad, de timbre y de espacialidad del sonido. Eso lo vamos a ver más en detalle. En este caso principalmente nos interesa la intensidad con esto vibra, va a tener que ver mucho con la intensidad de la señal en este caso. Micrófono dinámico es uno de los micrófonos más comunes. Este es un ejemplo de un SM58. Es un micrófono robusto, multiuso, muy popular, que se utiliza principalmente para grabar sonidos que tienen un gran rango dinámico. ¿A qué me refiero con esto? Que puede manejar sonidos que sean muy intensos y muy suaves. Ejemplos en un concierto en vivo. ¿Okay? Las variaciones de intensidad de la voz son muy, muy grandes. Entonces necesitamos un micrófono robusto que, por sobre todo, aguante esas variaciones tan grandes, no genere distorsiones. ¿Okay? Cuando hay altos niveles de intensidad no se generan esas distorsiones, que es muy útil para los recitales en vivo. ¿Okay? Este micrófono no es un micrófono que diríamos de calidad para registrar sonidos que tengan mucho detalle. ¿Okay? En este caso vamos a hablar de detalle timbrístico, de cómo es exactamente las cualidades ya más sutiles de los sonidos, sobre todo de los instrumentos acústicos. No es un buen micrófono para aquello. ¿Okay? Se utiliza para grabar guitarra amplificada, batería, que son sonidos que generalmente tienen un rango dinámico muy amplio y también pueden ser muy intensos. ¿Ok? Entonces ese es el micrófono dinámico multiuso. Este micrófono
funciona sin ningún tipo de alimentación externa. Se conecta directamente a la tarjeta de sonido o a la mezcladora. No requiere nada más que el cable para generar el audio. El otro micrófono más común es el micrófono de condensador. Y este es un micrófono que funciona a partir de un diafragma. La idea es más o menos la misma. Tenemos un sonido que llega al transductor y genera esta señal de audio. En este caso tenemos otro tipo de arreglo. Tenemos básicamente un diafragma que vibra a una cierta distancia de una pequeña placa metálica fija. Y las ondas acústicas van haciendo que este diafragma empiece a vibrar y empiece a cambiar esa distancia entre estas dos placas, y eso genera básicamente una señal eléctrica que tiene que ver con variaciones de voltaje. ¿Okay? Lo que hace entonces, bueno, este modelo, como lo van a ver después, tiene la forma y la estructura de un condensador. ¿Okay? Y lo que está haciendo acá básicamente es que estas dos placas hay una relación de voltaje entre las dos que genera que básicamente se genere una señal cuando la distancia entre ellas empieza a variar. ¿Okay? Entonces lo que quiero que recuerden es básicamente que hay un diafragma vinculado al movimiento, y eso va generando una señal eléctrica que tiene que ver con una variación de voltaje. ¿Okay? Quiero que simplemente entiendan la idea general, muy parecido a la anterior. En este caso no hay una bobina, hay simplemente dos placas que tienen una distancia que va variando a medida que llegan las ondas, y este diafragma se mueve para adelante y para atrás. Nuevamente, la intensidad de esta señal generada retiene las características de la onda que está llegando. ¿Okay? Lo vamos a ver esto un poquito más en detalle más adelante. Entonces un micrófono condensador luce de esta manera. Este es un micrófono más delicado y sensible, y, contrario del dinámico, no funciona bien con sonidos intensos o con un gran rango dinámico. Lo ocupamos principalmente para sonidos con gran detalle timbrístico, como la palabra hablada en radio, instrumentos acústicos y el canto en música popular. ¿Okay? Muy importante también es que este micrófono sí necesita una fuente de alimentación externa, que en general, perdón, El Phantom. exactamente, necesita una fuente fantasma que en el fondo le da, alimenta a este condensador. Para que esto funcione, se necesita energizar este sistema. ¿Okay? Y eso requiere que se le agregue digamos, esa energía desde el aparato que uno está utilizando, o bien los micrófonos generalmente traen una batería incluida. ¿Okay? Entonces, este micrófono, si lo enchufamos directamente, lo más probable es que no vaya a funcionar. Necesitamos activar la fuente de alimentación externa, que son 48 volts, y en los aparatos de audio sale como Phantom o 48B, o eventualmente, si no queremos hacer eso, o no podemos a veces, porque hay ciertos equipos que no van a tener la posibilidad, la mayor parte de estos micrófonos trae una batería incorporada que nos proporciona esa energía. ¿Ok? Entonces el micrófono condensador es más caro, es más delicado, y lo ocupamos para detalle timbrístico y sonidos más sutiles, generalmente instrumentos acústicos que no están reproduciendo sonidos a una gran intensidad. Entonces, resumiendo, básicamente tenemos estos transductores que son estos aparatitos que transforman la onda acústica en señales eléctricas. Tenemos dos tipos de micrófonos, principalmente los de condensador y los dinámicos más robustos, son multiuso, y trabajan con un gran rango dinámico y sonido intenso. Y tenemos los de condensador, que son más sensibles, son más caros generalmente, y se utilizan generalmente para sonidos con mayor detalle timbrístico, como los que mencionamos anteriormente. ¿Okay? Esa es una introducción súper básica.
Ustedes posiblemente van a ver esto con Felipe y con otros colegas en los otros cursos desde otra perspectiva. La idea en este caso era simplemente darle una idea bien general para que ustedes puedan también empezar digamos, a entender y a trabajar con los fundamentos que vamos a trabajar en el curso y hacer sus propios proyectos independientes. ¿Okay? ¿Hay alguna duda a esta altura? Todo claro hasta el momento. ¿Okay? Diego, ¿alguna cosa que se me haya olvidado? ¿Alguna acotación que quieras hacer de tu parte? No, profesor. Ya. Avancemos entonces. Eso es lo que tenemos de micrófonos. Veamos entonces el tema de la espacialidad, que es que tiene ya más que ver con elementos más prácticos. ¿Okay? Una de las razones por las cuales yo elegí este libro es que la mayor parte de los libros les muestran este tipo de cosas. ¿Okay? Lo que es un micrófono, y todos los libros de los años 30 hasta los 80, 90 en general, les muestran este tipo de cosas súper técnicas. ¿Okay? Y eso está súper bien, y a ustedes les van a dar como caja en la carrera y en general con muchos de los cursos de física, pero lo que es realmente complejo es qué micrófono ocupo en la práctica, cuando tengo un instrumento en particular. ¿Okay? Y en ese sentido este libro es bien interesante y los invito a leer el capítulo 7 sobre todo, donde dan algunos ejemplos de dónde posicionar los micrófonos. Mucho de eso tiene que ver con las características, por un lado, de las fuentes, como vimos la semana anterior, pero también con las características del micrófono. Entonces nosotros, si sabemos el tipo de fuente que queremos registrar, podemos elegir un micrófono que trabaje en el espacio de acuerdo a eso, que capture en el fondo el sonido de la mejor manera. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, distintos micrófonos tienen distintos tipos de características para distintos tipos de aplicaciones. Esta es una imagen que encontré en la internet bien interesante, que describe lo que quiero hablar a continuación, que se llama el patrón polar. ¿Y qué es el patrón polar? Básicamente es la directividad de un micrófono, que tiene que ver con la dirección. Básicamente cómo captura el micrófono el sonido proveniente de distintas direcciones o del espacio. ¿Ok? Entonces acá tenemos la filmación de una película. Fíjense qué interesante, tenemos al camarógrafo, tenemos a la gente que le lleva los cables, que lo está asesorando, y atrás tenemos al hombre del sonido, con una caña, que es básicamente una vara, anidada a un micrófono con un peluche, que voy a mostrar. También tengo acá mi micrófono y se los voy a mostrar en un momento. Y ese micrófono está apuntando directamente a la fuente sonora, que en este caso puede estar hablando, puede estar diciendo algo. Y lo que vemos acá es que hay una cierta figura que nos muestra la dirección en la cual está registrando. Si nos fijamos, todo está apuntando hacia ese lado y para este lado no tenemos nada. ¿Okay? Estos son los patrones direccionales que son los que vamos a explicar a continuación. En el fondo, cómo captura el sonido el micrófono en distintas direcciones. Distintos micrófonos van a tener distintos patrones de directividad para distintos tipos de aplicaciones. Vamos a ver los principales patrones de directividad. El más común, no necesariamente el más sencillo, pero el más común es el omnidireccional. Omni significa en todas las direcciones, en 360 grados, y lo que tenemos es el micrófono y tenemos esta esfera, en 3 dimensiones, que básicamente, si tomáramos la referencia al centro del diafragma, la parte frontal del micrófono, es una esfera que, digamos, va en todas las direcciones. Si lo miráramos desde arriba, hiciéramos un corte, tenemos el micrófono mirando hacia allá, tenemos 0 grados, 180, y básicamente lo que me está mostrando es que sonidos que sean emitidos en cualquier lugar a la misma distancia del diafragma van a ser captados de la misma manera. Entonces, si yo estoy al frente del micrófono, estoy al lado, estoy atrás, básicamente el micrófono lo va a capturar de la misma forma. ¿Okay? Por eso se llama omnidireccional. En general, esto funciona en todas las frecuencias, pero a medida que nos vamos a las frecuencias más altas, es muy difícil que un micrófono sea omnidireccional. Entonces,
Las frecuencias altas puede ser que capture un poquito más hacia adelante que hacia atrás. Pero asumamos en este caso que captura en todas las frecuencias, en todas las direcciones. ¿Okay? Entonces, ¿para qué son buenos los micrófonos omnidireccionales? Son buenos para captar el sonido ambiental. ¿Okay? Entonces, en el cine, lo que se hace generalmente es que se graba el sonido ambiente. Eso se llama wild track. Y es básicamente una grabación de paisaje sonoro o de entorno sonoro. Entonces los micrófonos omnidireccionales a mí me gustan mucho porque generan muy bien esa sensación de espacio abierto, de entorno sonoro, como vamos a ver en la próxima unidad, cuando profundicemos en los temas de entorno sonoro y de paisaje sonoro. Esto también es súper Profe, útil. Sí, adelante. esos micrófonos son los que usan también para calibrar los estudios, ¿no? La acústica de los estudios. Puede ser, depende de lo que uno quiera hacer. Sí, generalmente para mediciones, que son como las que tú estás mencionando, que es medir y ajustar las cualidades acústicas de un estudio. Claro, generalmente en acústica, siempre ustedes para medir con un sonómetro van a tener micrófonos omnidireccionales. Así que sí, es correcto. Para mediciones acústicas como esa de calibración, generalmente vamos a ocupar micrófonos omnidireccionales. Entonces, ese es el omnidireccional que registra sonidos en todas las direcciones y también sirve para captar la reverberación, como vamos a ver un poquito más adelante. Acá hay un ejemplo del tipo de grabaciones que hacemos en terreno nosotros, donde tenemos un micrófono, tenemos el filtro de viento para proteger de las variaciones climáticas del lugar. Estamos registrando en este caso el entorno sonoro de un humedal y tratamos de capturar esa sensación inmersiva de espacio, de entorno sonoro que capta el auditor. ¿Okay? En este caso, nuevamente, siempre estamos yendo a la referencia, que en nuestro caso es básicamente cómo lo percibe una persona en el lugar. ¿Ok? Entonces es el micrófono omnidireccional que capta el sonido en todas las direcciones de la misma manera. Profe, ¿Sí? el micrófono omnidireccional abarca hasta cuánta distancia, porque al ser un paisaje sonoro el que está grabando, ¿cuánto sería lo que abarca el sonido que capta este micrófono? No sé si me entiendo. No sé si me Depende explico del bien. micrófono, ¿no? No te entiendo muy bien. En general capta todas las fuentes sonoras que están rodeando al entorno. Entonces va a capturar, obviamente, las fuentes que estén más cerca, las va a capturar de mejor medida, o sea, de forma más intensa que las que estén lejos. Pero va a capturar, digamos, todas las fuentes sonoras que estén alrededor de ese micrófono en particular. Claro, mi pregunta solamente era el rango que puede llegar a captar, o sea, de metros a la redonda o kilómetros a la redonda. Ahí ya depende del micrófono, ¿no? Depende del micrófono y depende también de las condiciones climáticas, depende del ruido de fondo, pero es una buena pregunta, no lo había pensado nunca así. No sé qué opinas tú, Diego. Hasta donde tengo entendido yo, depende de la sensibilidad del micrófono. Porque si bien a 1 metro aguanta hasta 120 decibeles, después se va decayendo a lo largo de la distancia. Claro, pero Se puede va a captar depender sonidos muy lejanos, pues. Al final va a depender mucho del tipo de sonido, del clima, Claro, va a depender de las condiciones del entorno, porque si estamos grabando, por ejemplo, acá en Valdivia, en calle Picarte, vamos a escuchar los 5 autos a la izquierda, 5 autos a la derecha y se acabó el entorno, por el ruido que hay. Pero si estamos grabando en algún humedal, tenemos un amplio rango. Va a depender, como decía el profe, de dónde estamos grabando y el con qué estamos grabando. Claro, súper bueno el punto de Diego porque en el fondo cuando grabamos en exteriores, el ruido que existe produce algo que se llama enmascaramiento, que básicamente si hay mucho ruido, nosotros no vamos a poder escuchar sonidos más tenues.
Entonces, mientras más ruido exista, menos sonidos sutiles o lejanos vamos a escuchar. Pero si efectivamente, como dice Diego, el ruido de fondo es muy bajo, como en un humedal o en la selva valdiviana, que es el tipo de vegetación que hay en esta zona del sur de Chile, el ruido de fondo es muy, muy bajo. Entonces puede ser que uno realmente escuche una ave a 1 kilómetro. ¿Ok? Así que depende de distintos factores, pero lo vamos a ir viendo poco a poco. Interesante la pregunta. Gracias. Eso es el omnidireccional, y después vamos a ver el cardioide, que es el más común. Casi todos los micrófonos que se ocupan en audio en general tienden a ser cardioide. ¿Ok? Este es un micrófono unidireccional, recibe básicamente el sonido por la parte frontal. Lo que estamos viendo ahora es que vemos que tiene como un gorrito el micrófono, y si se fijan, tiene esa forma. ¿Ok? Esta es la parte frontal de allá. Y esta figura polar es lo que se llama el patrón polar, que en este caso es la figura cardioide. Y básicamente, como dije, lo que está pasando es que el frente del micrófono, el micrófono está diseñado para ser direccional, para captar la parte frontal. Y eso es muy útil, ¿ok? Porque básicamente le da mucha versatilidad a la grabación y nos permite focalizar el sonido en distintas fuentes. En un entorno sonoro puede ser súper interesante capturar esa contribución de todas las fuentes, pero si estamos en el contexto de un recital en vivo o estamos en el contexto de una grabación en una sala de conciertos, lo que vamos a tratar de hacer es poder capturar las distintas fuentes sonoras de manera independiente y que después las podamos ocupar como queramos. ¿Ok? Entonces, para eso queremos registrar los sonidos focalizados y evitar las contribuciones de otras fuentes sonoras cercanas. Para eso ocupamos un micrófono direccional como el cardioide. Y básicamente en un estudio, los distintos ejemplos, generalmente tenemos micrófonos cardioides que nos permiten capturar el sonido de los distintos instrumentos. Y también es lo mismo en conciertos en vivo, donde para evitar la retroalimentación, el feedback, ese pitito que se escucha así cuando se acopla, lo que hacemos es que posicionamos micrófonos direccionales en lugares muy estratégicos para evitar que se retroalimente la señal con el altavoz. ¿Okay? Entonces en un estudio, si estamos grabando la banda, por ejemplo, simultáneamente, es decir, todos los instrumentos están tocando como sería una presentación en vivo, si tenemos un micrófono omnidireccional, vamos a tener contribuciones de todos los instrumentos. En cambio, si tenemos micrófonos direccionales, podemos focalizar el sonido y cada instrumento va a ser registrado de manera independiente en un canal independiente, cosa que yo después, cuando quiera trabajar esa grabación, puedo controlar esas distintas fuentes y puedo mezclar, que en el fondo es balancear las contribuciones de cada uno de los elementos de la grabación. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, el cardioide es súper útil y, como dije, atenúa los sonidos que no vienen de la parte frontal. Estos son los usos más generales, y principalmente siempre para voz o para digamos, sonidos que necesiten un detalle bastante más concreto. Esa sería a grosso modo lo que es el micrófono cardioide, y vamos a ver ahora un caso un poquito especial, que es el hipercardioide. Este es un micrófono poco común, muy caro, en general no está muy disponible. Se llama también shotgun porque tiene la forma de un arma. Voy a mostrar ahora uno. Y básicamente lo que tiene es que es un micrófono donde ya el sonido percibido de manera frontal comparado al sonido lateral es mucho más pronunciado. Entonces este micrófono recibe mucho menos contribución por el lado que un micrófono cardioide. Pero tiene una desventaja, que también percibe el sonido de la parte posterior. ¿Okay?
Entonces, si bien me permite casi focalizar el sonido casi como un arma hacia adelante, también empieza a aparecer una contribución posterior. ¿Ok? Pero este micrófono, por ejemplo, lo que vimos del cine, acá, perdón, este podría ser un micrófono hiperdireccional, ¿ok? Donde tenemos básicamente quizá un ambiente muy ruidoso y lo que queremos es percibir esta fuente sin ninguna contribución de otro lado, ¿ok? En ese caso ocupamos un micrófono hipercardioide, ¿ok? Queremos aislar un sonido de su entorno sonoro. Aunque no estaba preparado, voy a mostrar algunos de los juguetes que tengo en la casa. A ver, voy a prender la luz, un segundo. Sacando picas. Ok, les voy a mostrar los micrófonos que yo tengo, que son micrófonos que he comprado principalmente en el extranjero y algunos los he conseguido acá en Chile, que son micrófonos para hacer registros básicamente en exteriores. Este es el shotgun que vimos. Como pueden ver, parece una pistola y tiene la forma de una pistola, tiene esto que se mueve. Básicamente tenemos este peluche que cubre el filtro mismo. Esto se llama en inglés cola de zorro o cola de gato. En la jerga chilensis le llamamos peluche, como un peluchín, como pueden ver. Pueden ocupar también como sombrero en el invierno si quieren ir a Rusia. Y básicamente lo que tenemos es este filtro y adentro lo que tengo es, tengo unos micrófonos. En este caso son micrófonos omnidireccionales. Esto es un arreglo bien así artesanal. Y como pueden ver, tenemos estos micrófonos chiquititos que son, si alguien quiere saber, son unos micrófonos de PA4060 que son unos micrófonos de muy buena calidad para registrar sonidos acústicos. Como pueden ver, son muy chiquititos. Y yo lo que hago con esta posición, que lo vamos a ver en un momento, es registrar entornos sonoros en formato estéreo. ¿Ok? Entonces, ocupo esto para grabar. Ese micrófono lo armó usted, profe. Este micrófono lo hallé yo, es básicamente un palito que tengo, donde tengo los dos micrófonos omnidireccionales distanciados a la distancia que más o menos tienen los oídos, ¿ok? Que es esta distancia. ¿Mm? Oiga, profe, ¿no puede conectar el micrófono al computador para ver cómo se escucha? No puedo porque tendría que tener este tipo de conector, tendría que tenerlo conectado a una mezcladora, es bastante más complejo de llegar y enchufarlo pero no se impacienten que vamos a escuchar bastantes grabaciones hechas con estos micrófonos en la segunda parte del curso donde vamos a analizar hartas grabaciones de paisajes sonoros. Así que tranquilo con eso que ya viene. ¿Okay? Pero lo que sí quería mostrar, que es bastante más exótico, es este micrófono, que es un micrófono parabólico y que es hiperdireccional. ¿Okay? Y lo que tenemos acá es básicamente una cúpula de plástico flexible, lo cual es súper útil para poderlo llevar, ensamblar. Y adentro tenemos un cilindro donde tenemos básicamente un micrófono que está acá al medio. ¿Okay? Y ustedes van a tener que estudiar óptica en algunos semestres más y les van a enseñar que en el fondo este es un fenómeno óptico donde se produce el efecto de foco y básicamente todas las ondas sonoras que llegan se focalizan en un punto y ese punto actúa como una suerte de amplificación natural del sonido. Entonces, el resultado de eso es que genero un micrófono ultradireccional. Estamos hablando de un micrófono que permite grabar aves a 100, 200 y hasta 300 metros. Así que para eso se ocupa este micrófono, o este arreglo de micrófonos, que es básicamente un micrófono que está acá en medio, en ese foco donde convergen todas estas ondas,
y este armatoste que en el fondo se direcciona al lugar donde está la fuente sonora. Esto funciona particularmente bien con aves. Y estas dimensiones están adaptadas justamente para capturar los sonidos de aves de muy buena manera. ¿Ok? Entonces, este es un micrófono parabólico de la empresa sueca que se llama Telinga. Profe, Sí. ¿a cuánta distancia puede captar el sonido de ese micrófono? Si mal no recuerdo, creo que entre 50 y 100 metros. Eso se puede calibrar cuando uno corre este micrófono para adelante y para atrás acá. Lo puedes ajustar. De hecho, hay que calibrar el micrófono, entonces hay que ponerlo y hay que poner una fuente sonora y uno tiene que empezar a jugar con esta distancia hasta que realmente escuche bien el sonido. Básicamente este micrófono que hay adentro lo tengo que ajustar y justo ajustarlo que esté en el foco puntual. La distancia es como esa, es como 100 metros, entre 50 y 100 metros. ¿Mm? Este micrófono nuevamente tiene, depende de lo que uno quiera hacer, es muy difícil de utilizar porque es como estar con un haz de luz. Entonces, para grabar un ave a 100 metros, en el fondo es como si estuviera con un láser tratando de apuntarle al ave. Entonces es extremadamente inestable porque estoy así y en el fondo tengo que achuntarle al ave y tengo que escucharla en ese momento. Así que registrar con este tipo de micrófono es muy complicado. Básicamente uno tiene que ponerse con unos audífonos y empezar a moverse lentamente, escanear un poquito el árbol hasta que encuentre el sonido del ave y poderlo registrar. ¿Ok? Así que ese es el micrófono parabólico Telinga. Profe, ¿Sí? otra consulta es que cuando yo estaba viendo su clase de micrófono, me surgió una duda con el shotgun, ¿Sí? que no sé para qué lo utilizan por lo general y tenía una pregunta de si las personas podían cantar con ese micrófono. Porque como que captaba solamente como o sea, aíslan el sonido, entonces se escucha solamente un sonido, supongo. Claro, ¿O no? esto se utiliza en los hipercardioides, tampoco soy experto, a cierta distancia de la fuente, ¿ok? Porque en el fondo tú, como sale acá el ejemplo, en cine, por ejemplo, lo que va a tener es acá. Va a tener que quieres registrar esta fuente y no lo que está al lado o atrás. Entonces, principalmente los hipercardioides son para cosas muy, muy específicas. Para canto, generalmente siempre va a ocupar un cardioide porque la distancia al micrófono no es tan grande. ¿Okay? Pero posiblemente en conciertos en vivo puede existir la posibilidad de utilizarse un hipercardioide. ¿Podría utilizarse para coros? No tanto, porque recuerden, lo que queremos acá es destacar un sonido por sobre un entorno sonoro, así que lo que queremos es que un sonido resalte sobre el resto. Si eso es lo que quisiera, podría ser. ¿Okay? Pero traten de pensar también en términos artísticos, ¿qué significa eso? Cuando uno igual quiere grabar un coro, está grabando muchas fuentes sonoras. ¿Okay? Se ocupa este tipo de micrófonos, por ejemplo, en los partidos de fútbol. Detrás del arco, cuando van a chutear el penal, se ocupa para focalizarse en el punto donde está la pelota, entonces cuando le pega el chute, uno puede escuchar eso en la transmisión. Cosas como esa, o en cine, como les mostré, son aplicaciones bien, bien puntuales. ¿Ok? Este es un micrófono un poquito raro, lo muestro como un ejemplo nada más, y son muy caros. Un micrófono de esto, no sé, voy a valer entre 500 lucas y 1,5 millones, una cosa así, son muy caros. ¿Mm? Eso, ese es el hipercardioide y micrófonos superdireccionales como lo que les mostré. Acá hay otro ejemplo, un poco lo que estaba tratando de explicar, de que si uno quiere registrar diálogos, por ejemplo, en una película para cine, ocupa este micrófono que es hiperdireccional para captar el sonido de uno de estas personas que está hablando. Supongamos que estamos en el mar o en un lugar donde hay mucho ruido. Yo realmente quiero capturar ese sonido y no que el entorno sonoro se me meta. Es como lo opuesto del omnidireccional. ¿Okay? Si yo pusiera un omnidireccional ahí,
captaría todo el entorno sonoro y posiblemente las voces estarían como opacadas o enmascaradas por el entorno sonoro. En cambio, si tengo este micrófono que es súper direccional, aísla el resto y solo se focaliza en ese sonido en particular. ¿Ok? Profe, Sí, o sea que podría ser ese micrófono el que graba, por ejemplo, el sonido del mar o los cuencos tibetanos, por así decirlo. sí, depende en qué contexto. ¿Mm? Como determinar esos sonidos así, literal, el sonido del mar. Es que, ¿cuál es el sonido del mar? Es una cosa casi filosófica que... Ah, no, pero las olas cuando rompen en la orilla. sí, habría que experimentar. Yo creo que si vas con el micrófono al mar y claro, y pones el micrófono hiperdireccional, vas a escuchar el detallito quizás de la espuma y eso. ¿Mm? Pero claro, esto es más para fuentes puntuales, para fuentes sonoras súper concretas, como una persona hablando, o lo mismo que decía del partido de fútbol, o un ave arriba de un árbol. Es para fuentes más puntuales que fuentes, digamos, más amplias. ¿Ok? ¿Sí? O sea que si nosotros queremos como grabar un paisaje sonoro en sí, ocupamos el omnidireccional, pero si nos queremos como enfocar como en un sonido, ahí ocupamos los hipercardioides. Así es. ¿Mm? Ah, Esa es un poco la idea. Esto es un poco simplista, las cosas en la realidad siempre hay casos, por eso hay que evaluar caso a caso y lo ideal es que uno pudiera tener distintas herramientas y poder ocuparlas en distintos contextos. La carrera tiene muchísimos tipos de micrófonos distintos. Una vez que ustedes vayan progresando en la carrera, van a ver que en el estudio de grabación hay mucho equipamiento. Tenemos realmente micrófonos de nivel altísimo, de muchos millones de pesos. Así que cuando lleguen a los cursos de audio ya de especialización, van a poder ustedes probar y ejemplificar todo esto en terreno o en el mismo estudio de grabación. ¿Ok? Entonces, cuando queremos aislar el sonido, ocupamos este micrófono y estábamos diciendo que era el caso opuesto del omnidireccional. Hablemos un poquito de algo que ya lo he ido esbozando, que es esta diferencia entre tener un micrófono monofónico o estéreo. ¿Ok? Mono significa uno, estéreo significa dos. ¿Ok? ¿Cuándo ocupamos un micrófono monofónico y cuándo ocupamos un estéreo? Nuevamente la respuesta de siempre. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de lo que queremos hacer? ¿Ok? A grandes rasgos vamos a ocupar un micrófono monofónico para registrar una fuente sonora donde queremos capturar detalle, queremos resaltar las características de una fuente en particular, y vamos a ocupar un micrófono estéreo cuando queramos incorporar de alguna manera el espacio o las características espaciales de una fuente puntual. ¿Ok? Micrófono monofónico básicamente nos proporciona un sonido, por eso es mono, y nos permite básicamente registrar el sonido en particular sin la interferencia de otros sonidos. ¿Ok? Generalmente se graba muy cerca de la fuente sonora. Todos los micrófonos anteriores son monofónicos. ¿Ok? Generan una señal. Ejemplo, si tenemos el coro, que justamente alguno lo había mencionado, acá hay una forma de registrar esto, que sería la forma clásica del estudio de grabación, donde vamos a registrar. De hecho, esto no es un coro, son 4 cantantes que queremos registrarlo de forma independiente. ¿Okay? Y lo que hacemos es que cada cantante o cada actor, por ejemplo, en una obra de teatro, lo vamos a registrar con un micrófono monofónico independiente, y eso va a alimentar una grabación particular, donde vamos a ir balanceando estas fuentes sonoras de acuerdo al sonido que estamos registrando. Eso tiene ventajas y desventajas, siempre pensando de lo que queremos hacer. Como estamos grabando muy cerca de la fuente, estamos aislándolos del entorno sonoro, estamos reteniendo las características de cada una de estas fuentes. Entonces, cuando se graba en el estudio de grabación, generalmente se hace esto, y lo que yo hago, trato de capturar lo mejor posible cada fuente para después yo en una mezcla, cuando combine estos sonidos, los pueda ir manejando de forma independiente. ¿Ok? Entonces, cada sonido va a una pista de audio independiente que va a una consola posteriormente. Los micrófonos estéreo, de hecho,
Cuando hablemos de estéreo, estamos hablando de dos pequeños micrófonos, ¿ok? Se puede hablar de un micrófono estéreo. Eso significa que es un aparato que tiene dos pequeños micrófonos o dos pequeñas cápsulas incorporadas, ¿ok? Entonces, este aparato ya produce dos señales separadas, que son las que registra cada una de las cápsulas, ¿ok? Lo que hacemos en estéreo es registrar el sonido en combinación en un espacio en particular. Y estéreo lo que hace es que nos genera una ilusión sonora, ¿ok? Nos genera la recreación de un entorno sonoro. Y acá ya no estamos trabajando con un sonido en particular, sino que estamos trabajando con algo mucho más complejo, que es básicamente tratando de recrear auditivamente la percepción humana, ¿ok? Como tenemos dos oídos, lo que hace esto es tratar de emular de alguna manera cómo sería la percepción en ese punto en particular si hubiera una persona. ¿Ok? Entonces, como dije, significa que tenemos dos altavoces a la hora de reproducir y básicamente tenemos dos señales de audio. Esto también se puede hacer con dos micrófonos monofónicos que ubicamos de una manera particular. No lo vamos a ver en detalle las técnicas del micrófono todavía, pero básicamente lo que tenemos es la ubicación de dos micrófonos que generan esta señal. Estas dos señales que son un canal izquierdo y un canal derecho en este caso. Básicamente el mismo ejemplo anterior, donde teníamos los cuatro cantantes grabados de forma independiente, otro enfoque sería registrarlos a una cierta distancia con dos micrófonos. ¿Ok? Esta técnica se utiliza para registrar varias fuentes sonoras. ¿Ok? Están, digamos, las posibilidades ahí. Básicamente lo que tenemos es que a la hora de poner esos micrófonos, no vamos a tener las características que teníamos inicialmente, donde tenemos 4 fuentes, sino que vamos a capturar el sonido global de estos 4 cantantes y además vamos a capturar el entorno sonoro. ¿Ok? Eso tiene que ver con la figura original que vimos, donde básicamente al distanciarnos un poco de la fuente, lo que hacemos es que capturamos el sonido de esta fuente, pero también capturamos las contribuciones del entorno. Para ese tipo de grabación, donde es importante incorporar el entorno, son importantes las grabaciones estéreo. ¿Ok? Entonces, esta es una típica grabación estéreo. Vamos a ver después cuando veamos ejemplos puntuales de que en una grabación, en una sala de conciertos, básicamente lo que se hace es esto: se ubica un par de micrófonos en un lugar para tratar de capturar el sonido. Y en una sala, por ejemplo, tenemos una orquesta con distintos tipos de componentes, y vamos alejando este arreglo de par de micrófono estéreo para tratar de capturar esa banda. Acá está súper cerca, pero generalmente sería una cierta distancia. Y nuestra referencia siempre es la percepción humana. Entonces vamos a tomar a un auditor como nuestra referencia y vamos a registrar en ese lugar en la sala. Siempre pensando de que la grabación está tratando de reproducir, emular la experiencia auditiva en ese punto en particular. ¿Ok? Esto va a grabar los instrumentos musicales, pero también va a grabar el entorno sonoro. ¿Ok? Oye, sí, igual le agradezco a Diego que llame la atención, si no ocupen el chat para empezar otras conversaciones, porque si no también me distraigo yo, así que se agradece porfa que las preguntas y los comentarios sean vinculados a la clase. Resumen entonces de los distintos temas que vimos. El patrón direccional es un micrófono, básicamente de un micrófono nos indica cómo se captura el sonido en el espacio.
vimos los ejemplos. Omnidireccional captura en todas las direcciones y el cardioide focaliza el sonido en la parte frontal. El patrón polar nos da una idea del tipo de fuente sonora que tenemos, siempre enfocado al tipo de propósito artístico o profesional de la grabación. Principalmente vamos a hablar de dos tipos de grabaciones, las monofónicas o estéreo. La monofónica se utiliza principalmente para registrar a corta distancia sonidos muy específicos, los cuales les queremos dar protagonismo en la grabación. Por el contrario, la técnica estéreo se utiliza principalmente para grabar grupos de instrumentos o voces de instrumentos en una sala, básicamente capturar esas características espaciales, o en su defecto, como mostré yo en el caso del paisaje sonoro, capturar esa sensación inmersiva de un entorno en particular. ¿Ok? Así que esa es un poco la clase. Escucha, terminé haciendo la clase de nuevo, en verdad. Un poco agotador esto, sobre todo si no hay muchos comentarios. Consultas. Hay una guía, hay distintas preguntas, comentarios, consultas. Profe, Dígame. que los micrófonos tienen como, o sea, los tipos de micrófonos se dividen como en mono y en estéreo, ¿no? Y ahí después como que se subdividen según su patrón polar, cosas así, ¿o no? O sea, estamos hablando de un micrófono o más de un micrófono. Entonces, no es que hablemos de micrófono estéreo, sino que vamos a grabar con dos micrófonos o un micrófono. Ese arreglo, cuando utilizamos dos micrófonos, le llamamos estéreo. ¿Ok? Y hay aparatos que ya vienen listos con los dos micrófonos independientes incorporados. Así que son básicamente, hablamos de micrófonos, grabar con un micrófono o dos micrófonos. Cada micrófono tiene sus características particulares en términos de directividad, etc. Así que primero pensemos siempre en los micrófonos como unidad independiente y después, cuando ocupamos más de uno, básicamente para recrear un entorno sonoro en particular. Así que esa es un poco la lógica, tal como lo expliqué en la clase. Vamos de las características de cada micrófono a después juntar dos micrófonos que nos van a dar una característica de grabación en particular. Profe, y si la técnica estéreo se ocupa para capturar las características sonoras como espaciales, hay grabadoras que tienen dos micrófonos incluidos, ¿o no? Exactamente, la que ustedes van a tener que estudiar la próxima semana es un ejemplo. Lo que tenemos ahí son dos micrófonos que están incorporados en la grabadora. ¿Ok? Así Pero, y por ejemplo, si yo quiero hacer un paisaje sonoro y tengo como dos opciones, tengo la técnica estéreo o ocupar un micrófono omnidireccional, ¿en cuál podría ser mejor en qué caso? es que depende de lo que tú quieras hacer. Con un micrófono omnidireccional vas a capturar el entorno, pero no vas a capturar la sensación espacial que te da auditivamente eso. ¿Ok? Cuando pongas dos micrófonos unidireccionales a una cierta distancia, como lo que yo les mostré de mi arreglo, eso sí que te va a generar una sensación de espacio. ¿Ok? Así que depende mucho de lo que quieras hacer. Por ahora, principalmente quiero que entiendan un poco la idea general, que el estéreo es más para recrear esa sensación auditiva. Cada micrófono tiene sus características puntuales. ¿Ok? Profe, Cuénteme. ¿y puedo usar los dos tipos de micrófonos a la vez? ¿Puedes ¿O ocuparlo? unidireccional? Por supuesto. ¿De qué manera? Por ejemplo, para grabar una batería, un micrófono independiente para cada elemento y uno para que me capte el volumen general de la batería, ¿o no? Así es. Justamente cuando uno trabaja en un entorno básicamente como el estudio de grabación, lo que uno hace va combinando distintas técnicas de
de micrófono, ¿ok? Entonces, tal como tú dices, de repente vas a querer grabar un elemento de la batería en particular, de repente vas a querer grabar algo específico, y para cada caso vas a ir ocupando distintas técnicas, ¿ok? Pero eso lo van a ir adquiriendo una vez que ya conozcan sus herramientas. ¿Sí? Ya. No sé si Diego quiere complementar un poco con alguno de los ejercicios que se hacen en técnicas de grabación, o tú que acabas un poco de ver esos cursos, si quieres ejemplificarle un poquito también cómo están tan ávidos de saber qué es lo que hay y qué se puede utilizar. ¿Mm? Bueno, en técnicas de grabación, claro, se ocupa un arreglo de micrófono, entre comillas, para poder capturar toda la batería. Porque si bien, dependiendo el qué queremos grabar, vamos a tener, si queremos grabar bombo, caja y el todo, bombo, caja, toms, platillos y el todo, bombo, caja, platillos y el ambiente, va a depender netamente de lo que nosotros o el artista buscamos del instrumento o de lo que queremos grabar. También existen las técnicas estereofónicas, que son más que nada los arreglos que decía el profe, en donde están los pares coincidentes, los pares distantes, arreglos cuadrafónicos, que es con 4 micrófonos, y diferentes técnicas que más que nada van, el cómo usarlas o el por qué usarlas, van a depender netamente de lo que se busca. Ya. Ya. Claro, no se adelanten, igual les quedan 5 años y medio para seguir explorando esto. Por ahora, la idea es que puedan ocupar los grabadores y empiecen a probar cosas. ¿Ok? Consulta, imagino que hicieron la guía en detalle. ¿Hay alguna duda puntual de la guía? Me da la impresión que no prepararon mucho el seminario. Me parece que llegaron como a cachar, ¿sí? Pues la guía era más teórica que las anteriores con el Audacity, así que estaba un poco más simple. ¿Tienen alguna duda al respecto? ¿Alguna cosa específica que...? Yo estaba esperando que me preguntara de los micrófonos. Ya. Te puedo preguntar, si quieres te puedo preguntar, pero yo estaba esperando que ustedes me preguntaran a mí, que hicieran la guía de trabajo y llegaran preparados al seminario. Ah, que no sé cómo preguntar. ¿Qué cosa preguntar? Profe, yo tenía una consulta de los micrófonos. Un micrófono, que era el micrófono cardioide, Ya. que capta los sonidos que no llegan de manera frontal. Pero no entiendo eso porque se supone que recibe el sonido de manera frontal, porque es una sola dirección. A ver, repíteme la pregunta, por favor. Dice que los micrófonos cardioides unidireccionales Ya. permiten como acentuar los sonidos que no llegan de manera frontal, pero yo no lo entiendo porque es una sola dirección y dice que el sonido de forma frontal. O sea, el unidireccional recibe el sonido. ¿Ustedes están viendo estas rayas que veo yo? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Alguien me está hackeando la presentación? Ahí se fueron. No sé. Alguien está aburrido nomás, profe, creo. ¿Ah? Algún aburrido nomás, yo cacho que se usa rayar la pantalla. Ya. Bueno, están el hackeo de... mira, Antonia, ¿no? Sí. Sí, básicamente es súper simple. Básicamente que los unidireccionales reciben frontalmente y los omnidireccionales reciben en todas las direcciones. Y el ejemplo del cardioide es básicamente eso, que recibe el sonido desde la parte frontal. Oye, claramente aquí algo está pasando. Si alguien se está haciendo como el gracioso con esto, en verdad es algo nuevo para mí. ¿Alguien le había pasado esto? ¿O sabe lo que está pasando? Profe, todos podemos hacerlo, es como parte del Zoom, es como para interactuar el profe con los alumnos.
para Ya. responder en la pantalla y todo. Yo creo que hay alguien bien aburrido. Hay alguien que está aburrido y está dibujando por dibujar. Sí, por favor no lo hagan porque en este momento está perturbando la clase, así que le agradecería por favor no hacerlo. Entonces, Antonia, mira bien el detalle y lo que tienes que hacer es básicamente mirar el detalle de lo que estamos haciendo. Es súper sencillo. Mira los patrones direccionales y ve la explicación que hay en la clase y cómo básicamente un micrófono capta el sonido de manera frontal y el otro en todas las direcciones. Es muy sencillo. ¿Ok? Sí, profe, gracias. Yo tengo una duda, profe. Dígame. ¿De cuánto, o sea, cuánto sería la distancia recomendada, por ejemplo, para la fuente sonora respecto al micrófono, por ejemplo, en un estudio o en una presentación en vivo? Depende no hay una regla así directa, todo depende del lugar y básicamente habría que probarlo en terreno, en verdad. Pero no te Entonces puedo dar habría un que valor, ajustarse, no te puedo dar un valor así, digamos, al vuelo. ¿Mm? sería ajustarse ensayo y error, ¿o no? Algo así. O sea, sí y no. Ustedes como ingenieros tienen que saber y tienen que ir y en el momento van a tener que poner un micrófono direccional si es que quieren captar una fuente puntual y no poner un omnidireccional. Una vez que estén ahí en terreno con los micrófonos van a tener que empezar a jugar y a probar. Es muy distinto estar en una sala de conciertos que estar en un estudio de grabación. Entonces va a haber distintos contextos para distintos propósitos. En el capítulo 7 del libro, si lo miran en detalle, hay varios ejemplos donde ahí se muestran básicamente el ángulo y la distancia en algunos casos de grabaciones. ¿Ok? No es algo que vamos a ver en detalle en términos de las técnicas de grabación, pero les va a dar una cierta idea. Por ahora yo no me concentraría tanto en aspectos así más técnicos, pero si les interesa profundizar en eso, lean el capítulo 7 porque ahí está explicado la distancia entre los micrófonos y también cómo varía al alejarse de la fuente. Pero hay que verlo caso a caso, en verdad. Por ahora vamos a verlo de forma más general. Profe, pero la distancia esa depende del espacio donde nosotros nos encontremos, ¿o no? De si es que hay mucho ruido o no, dependiendo de lo La distancia a la fuente, dices tú, del micrófono a la fuente sonora. Sí. Sí, va a depender, en este caso, esa distancia, claro, va a depender de la sala, digamos, de cómo está, digamos, hay que evaluarlo en terreno más que nada. ¿Mm? Así que depende del lugar y depende de la sala y depende, es algo que hay que probar en terreno. Ojalá que cuando vuelva a la normalidad tengamos la oportunidad quizás de ir a algún concierto de la orquesta de cámara y hablar con el sonidista y ver cómo él ubica los micrófonos en la sala. Esa es bien interesante porque ahí justamente él tiene que tomar estas decisiones en términos de dónde ubicar los micrófonos. Pero eso se va adquiriendo con la práctica. ¿Ok? Eso. ¿Y alguien pudo ver lo de la guía? ¿Hicieron la investigación de los tipos de micrófonos? ¿Cuál es la diferencia de precio que había entre los 3 tipos que yo expliqué? Profe, yo le quería preguntar algo sobre los micrófonos. Que el micrófono de 18 lucas, que era el Samsung, el R21S, Ya. la frecuencia es de 80 a 12 kHz. Ya. Y Shure es más caro, pero tiene menos rango de frecuencia. ¿Y cuánto es la frecuencia? No tengo los datos acá, no los tengo acceso. ¿Mm? ¿Eso sale en el catálogo? La ficha técnica que entrega Audio y Música. Ya. Ok.
Ya, pues es un factor interesante, quizás son para objetivos distintos. ¿Mm? Generalmente el rango de frecuencia es mayor de medida que aumenta el precio del micrófono. El, ¿Ok? el otro que nos dio a buscar era el Audio Técnica, el ATM250, que era un micrófono más para grabar instrumentos, que los tres eran dinámicos. Ese tenía un rango mucho mayor en comparación al otro. Y el precio igual cambiaba, salía 242. Ya. Bueno, eso es importante, empezar a ver las características y empezar a tratar de entender por qué un micrófono vale 3, 4, 5, 10 veces más que otro. ¿Ok? Y el Audio Técnica era hipercardioide y los otros dos eran cardioides. Ya, muy bien. Entonces, claramente son para objetivos distintos y tienen características distintas. ¿Ok? Los dos más baratos eran más que nada para vocal, o sea, para hablar. Ya. Palabra hablada o para canto. ¿Ok? Eso es importante que lo vayan viendo y que lo profundicen. Igual hay otras consultas, igual me parece que no están bien preparados, chicos. Igual me da un poco de lata que no lleguen con consultas más concretas, en verdad. Pucha, esto debería ser algo que realmente los debería motivar. Hemos tratado con el Diego de hacer la cosa lo más interactiva, y la idea es que esta sea un seminario para las dudas y propuestas que tengan ustedes, pero... Sí, es que igual el tiempo no da para todo. Ya, pero Sí, tiene que dar para el curso, porque si no, no pueden hacer el curso. Lo único que yo les estoy pidiendo es que lean, fueron 5, 8 páginas, y hagan una guía de 10, 12 preguntas. O sea, igual tampoco le estoy pidiendo mucho, en verdad. sí, pero es que no es el único curso tampoco que tenemos que leer cosas y hacer guías. Ya, pero se supone que estos ya son cursos de especialidad, o sea, son cursos de cosas que ustedes los deberían realmente motivar, pues. Pero bueno, ok, en todo caso, la guía está ahí, y ahí está la información para la prueba, y va a estar, Diego va a introducir el tema que vamos a tocar la próxima semana, que es el grabador digital. ¿Quieres, Diego, introducir un poco el tema y también la lectura que hay que hacer de cara ya al último seminario que vamos a tener antes del repaso general? El último texto a leer es el manual de la Tascam DR05. La clase se va a basar básicamente en el manual, en las especificaciones de esta grabadora, que es de la que cuenta el estudio, o sea, el instituto, perdón, y hacer una actividad pequeña en que ustedes mismos se retroalimenten las características de la grabadora. Los niveles de ganancia, los tipos de micrófonos que posee, el tipo de almacenamiento que tiene esta grabadora, los alcances que tiene esta grabadora, las limitancias que tiene. Y básicamente de eso se va a tratar la clase de la próxima semana. Entonces es importante que preparen la clase y vayan, básicamente voy a mostrar acá ahora el texto, que es básicamente el manual del grabador, que lo deberían estar viendo ahora, que es esto, y básicamente queremos que lo estudien, que lo miren y que traten de entender cuáles son los aspectos principales del grabador, y en la próxima sesión vamos a profundizar y los vamos a ver. ¿Ok? Así que para que lo estudien y lo traigan preparado para la próxima clase, por favor. Profe, consulta, ya no está subiendo las presentaciones en escrito, solamente los videos con las clases, ¿cierto? ¿O no?
Perdón, los videos, yo subí el video de la clase pasada, ¿no? Ah, sí, sí, el video, sí, pero la presentación, porque antes igual la subía aparte. No, esta vez no la subí. No encontré la del micrófono. Ya pues, déjame verlo inmediatamente. Yo sí la descargué. Quizás buscaste mal. Sí, yo O creo. la bajó o algo. Ya ahí le pregunta a alguien, profe, no se preocupe. No, revisemos al tiro La para puedo estar mandar por el seguro grupo. de que esté, porque lo voy a compartir acá para que lo veamos. Entonces, estamos acá, clase 3, clase 4. Acá está. Ah, sí, busqué mal, profe. ¿Ya? Lo siento. Ahí está la clase y ahí está el manual de usuario para que lean la próxima semana. Está la guía que acabamos de hacer y está el texto que mencioné. ¿Ok? Y eso. ¿m? No sé si hay alguna otra consulta. Profe, ¿Sí? el texto que muestra siempre, ¿puede mostrarlo de nuevo? El título, que siempre habla de capítulo, el que tiene al lado. Ya, veámoslo, buen punto. Disculpa, en verdad quizá ha ido un poquito rápido. Entonces el texto es este, ¿no es cierto? ¿Este? Es que me refiero al cuando habla de capítulo 7, capítulo 6, Sí, tiene un libro usted al lado y lo mostró, pero no, es este. este. Ah, ya, ¿Ok? ok. O sea, yo tengo el libro físico, ¿cachai? Acá. Sí. Pero este es el Eh, PDF de 2 capítulos. ok. Y pucha, este es un súper buen texto, por eso me da un poco lata que no hayan preparado la clase. Pucha, esto que ustedes supone que van a transformarse en expertos de audio. Hoy día de la mañana tuve clase con los cabros de arte, que no tienen ni una base científica de nada, son cabros aperrados, que no cachan nada de física ni de sonido, y pucha, sacaron la mugre estudiando. Y súper interesante la clase porque vimos distintos ejemplos, traían preparado cosas. Y este texto, si bien está en inglés, es un texto súper práctico que te da las papitas y te da los ejemplos súper concretos de cómo registrar en un estudio de grabación, ¿ok? Y cómo hacer las grabaciones en terreno. El capítulo 6, que es el que acabo de mencionar, es lo que nos vamos a concentrar principalmente para la prueba, pero algunos temas que he mencionado están en el capítulo 7, pero principalmente lo que va a entrar es el capítulo 6. Y en el capítulo 7 están algunos de los ejemplos que he mostrado, como esto de los micrófonos, básicamente cómo se pueden registrar distintas fuentes, y ejemplos súper concretos de cómo grabar cuando una de las consultas que hicieron, por ejemplo, donde uno ubica, por ejemplo, se ubica el micrófono para un piano, empieza a ver, obviamente, se empieza a meter la batería, cómo grabo una guitarra, por ejemplo, parece súper trivial, pero, disculpen, es súper importante donde yo ubico el micrófono y las características que me va a dar, ¿ok? Ese tipo de cosas están explicadas en detalle en el capítulo 7, ¿ok? Échele una mirada, principalmente nos vamos a focalizar en el capítulo 6, pero elegí este texto por lo práctico y los ejemplos concretos que tiene, que se pueden ocupar mucho en la práctica. ¿Okay? Así que este es el texto que estoy mencionando, que son básicamente esos 2 capítulos, principalmente el 6 y cosas muy puntuales del 7. ¿Mm? ¿Alguna otra consulta, chiquillos, para que vayamos ya concluyendo? Profe, yo tengo una consulta un poco más técnica sobre los micrófonos y su transmisión hacia el sonido de forma virtual, Ya. que es em, ¿qué es lo que hace que el sonido se transforma en, por ejemplo, archivo de sonido al grabar? Que yo tengo entendido que es por ejemplo, en micrófonos, la interfaz de sonido, que es la que hace que se convierta en archivo de sonido. Ya, claro, es que tenemos que ver un poquito en el fondo la pregunta en el detalle, mezcla algunas de las cosas que hemos hablado hoy día, básicamente esta idea de que el sonido, la energía acústica llega a un transductor, eso pasa a una señal eléctrica y eso
pasa a través de una tarjeta de sonido al computador. Entonces pasa por distintas etapas y distintos medios, ¿ok? Y ese proceso es, digamos, el proceso que involucra desde que uno tenemos el sonido, digamos, sonando en una sala hasta que lo tenemos registrado en forma digital en nuestra tarjeta de sonido, o sea, en nuestro disco duro, lo que sea, ¿ok? Así que es como súper amplia la pregunta, pero básicamente es este mismo proceso, pero un poquito más en detalle. ¿Mm? Ya. Gracias, profe. Eso. Entonces, para ir concluyendo, si pudieran por favor mirar el texto que mencioné, el manual del grabador, y con este texto del manual ya cerramos los temas para la prueba. Y básicamente nos vamos a después a concentrar, vamos a tener la próxima clase que va a ser práctica, vamos a ver aspectos del grabador. Si ustedes aprenden a ocupar un grabador como este, van a poder ocupar básicamente cualquier tipo de grabador, hasta los más sofisticados. Vamos a conversar sobre eso, lean el manual y después vamos a tener una última sesión a la semana subsiguiente, donde vamos a hacer una evaluación formativa, vamos a hacer un último repaso antes de la prueba del 27. ¿Ok? Entonces con este texto ya se cierra en términos de la materia los temas que vamos a estar viendo en esa evaluación puntual. Profe, Dígame. ¿cómo cuánto sale más o menos una de esas grabadoras? Esta grabadora sale entre 100 y 150 mil pesos. ¿Ok? Igual yo no recomendaría que lo compraran ahora, no es prerequisito para este curso estarse comprando grabadores, ¿ok? O sea, no le quiero poner presión a nadie. En el instituto tenemos varios grabadores de estos. En un mundo real, la idea era que yo ahora les diría, vayan y graben en distintos lugares, ¿ok? Y eso es lo que hacemos cada año. Y obviamente este año no lo podemos hacer. Entonces, por eso estudiamos este grabador en particular, que es el grabador portátil que tenemos en el instituto. Tenemos varios de estos. ¿Mm? Y hay un procedimiento, uno va donde el auxiliar y básicamente lo que hace es rellena una hojita y toma y ocupa el grabador, lo pide prestado y lo utiliza para realizar grabaciones, sobre todo en terreno en este caso. ¿Ok? Pero si, bueno, alguien que quiere invertir en un grabador, yo creo que puede ser una buena idea. Yo esperaría un poquito. ¿Ah? No se pongan a comprar equipo, digamos, por este curso, por lo menos yo les diría. Si alguien quiere, digamos, hacer una inversión para eso, lo puede hacer. ¿Mm? ¿Ok? Eso. Ahí, profe, hay una consulta en el chat. Sí. Que si, bueno, la respuesta es de que sí, las grabadoras una vez a la vuelta se pueden utilizar, se pueden pedir con el auxiliar, con don Víctor, y ustedes están en libertad de uso de esas grabadoras, siempre y cuando se pida correspondiente de manera respetuosa, se rellene bien la ficha, se cumpla con los plazos, no hay problema en pedir los instrumentos del instituto. ¿Y las salas de grabación se pueden ocupar? Eso se pueden ocupar una vez que se cumplen los cursos de técnicas de grabación. Perfecto. Bacán. Eso. Ya tenemos el estudio. La idea es que igual este curso también es una capacitación para que ustedes estén a un nivel, digamos, digamos, de conocimiento básico para poder ocupar los grabadores de forma correcta. ¿Ok? Porque igual estos equipos también son bastante frágiles, entonces hay que saber cómo utilizarlo. Una de las ideas que ustedes vean o sea, lean el manual y sepan cómo utilizarlo es también esa, de asegurarnos de que los pueden ocupar de forma correcta. ¿Ok? Ya. Eso sería. Entonces, si no hay otras consultas, vamos a quedar hasta acá. Lean, por favor, el manual de instrucciones.
Y la próxima semana vamos a tratar de hacer un ejercicio más práctico donde vamos a básicamente dividir la clase y cada parte posiblemente vamos a ir focalizando en distintos aspectos del grabador puntuales, focalizándonos desde lo más general a lo más específico. ¿Ok? Eso. Yo voy a subir el seminario, lo voy a subir a YouTube y de ahí lo voy a postear en la página del curso en Cibeduc, como lo hemos hecho con la otra actividad. Como dije anteriormente, ya están todos los textos y ya hemos visto casi toda la materia para la prueba, así que ya tienen todas las herramientas para poder estudiar. Y bueno, si están con muchas actividades, los invito a organizarse, sobre todo en las próximas 2-3 semanas, que van a ser las semanas que vamos a tener para hacer dudas más concretas y puntuales y hacer un último repaso antes de la evaluación del 27. ¿Ok? Eso. Así que lo dejamos hasta acá y nos veremos entonces el próximo miércoles. ¿Ok? Eso sería, que estén muy bien. Chao, profe. Chao. Que esté bien. Que tenga una feliz cuarentena. Chao, profe. Gracias. Chao, profe. Chao.